Arliss Perry was found murdered at Stanford University 4 decades ago. Investigators say DNA testing led them to a person they suspected all along. La madrugada del 13 de octubre de 1974, en el silencio de la Universidad de Stanford, ocurrió uno de los crímenes más perturbadores de la historia de Estados Unidos. El cuerpo de una joven fue encontrado dentro de una iglesia, en lo que parecía un ritual macabro. Su nombre era Arliss Perry, y su caso permaneció sin resolverse durante más de 4 décadas. Hoy conocerás la crónica completa de lo que fue este terrible asesinato. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas más videos como este. Sin más que agregar, comencemos con el caso. Arliss Guy Perry era una joven recién casada. Había nacido en Dakota del Norte y se había mudado a California junto con su esposo Bruce Perry, quien estudiaba en la prestigiosa Universidad de Stanford. Era una chica tranquila, profundamente religiosa, de carácter amable y con sueños de formar una familia. Nadie podría imaginar que la noche del 12 de octubre de 1974 sería la última vez que la verían con vida. Esa noche, Arliss discutió con su esposo por un asunto menor. Su esposo Bruce recordaría más tarde que ella decidió salir a caminar para despejarse y rezar en la iglesia Memorial de Stanford. Eran alrededor de las 11:30 de la noche. Bruce se quedó en casa solo, pensando que regresaría pronto, pero Arliss nunca volvió. El testimonio de Bruce Perry fue: ella me dijo que iba a orar y yo pensé que sería algo rápido. Cuando no regresó, fui a buscarla a la iglesia, pero estaba cerrada. Pensé que había vuelto por otro lado. No imaginé lo que realmente había pasado. La iglesia permaneció cerrada durante toda la madrugada. No había señales de movimiento en su interior. El guardia de seguridad de esa noche, un hombre llamado Stephen Crawford, aseguró haber pasado por la iglesia cerca de la medianoche y que todo parecía en orden. A las 5:45 de la mañana del 13 de octubre, Crawford reportó que encontró una de las puertas laterales abiertas. Al entrar al templo, se topó con una escena espeluznante. El cuerpo de Arliss Perry estaba tendido frente al altar. Había sido asesinada con un picahielos que permanecía incrustado en su cráneo. Estaba desnuda, de la cintura para abajo, y los objetos religiosos del lugar habían sido utilizados para humillarla y convertir su muerte en un espectáculo grotesco. Un candelabro estaba insertado en su cuerpo y otro colgando sobre su pecho. La posición del cadáver recordaba a un sacrificio ritual. El testimonio de Stephen Crawford fue: vi la puerta entreabierta, entré y allí estaba ella. Fue la cosa más horrible que he visto en mi vida. La policía llegó de inmediato y se topó con un dilema. No había señales de robo, el edificio no había sido forzado y el responsable había manipulado el cuerpo con una puesta en escena que parecía tener un mensaje. Los investigadores interrogaron al esposo de Arliss, quien se convirtió en el primer sospechoso natural. Sin embargo, Bruce Perry pasó la prueba del polígrafo y fue descartado rápidamente. No había evidencia que lo relacionara con el asesinato. El guardia de seguridad, Stephen Crawford, también fue interrogado. Él declaró que había cerrado la iglesia a medianoche y que en sus rondas posteriores no notó nada extraño hasta la madrugada. En aquel momento, fue aceptado sin mayor sospecha. Con el paso de los años, el caso de Arliss Perry se convirtió en un enigma. El brutal simbolismo del crimen llevó a muchos a especular que se trataba de un asesinato ritual. Algunos investigadores independientes vincularon el caso con el auge de sectas satánicas en California durante los años 70.
Incluso se relacionó con las cartas de David Berkowitz, un famoso asesino estadounidense llamado Hijo de Sam, quien desde prisión insinuaba que existía una red satánica internacional que cometía asesinatos rituales y que el crimen de Perry podría estar conectado con ese culto. En un futuro video hablaremos un poco más sobre este personaje. Aunque estas teorías nunca fueron probadas, se alimentaron con el clima del llamado pánico satánico de los años 80, cuando Estados Unidos se obsesionó con la idea de sectas ocultas operando en secreto. El caso permaneció frío durante más de 40 años. Fue hasta 2018 cuando la tecnología forense permitió un avance crucial. El ADN recolectado en la escena del crimen fue comparado nuevamente y resultó coincidir con Stephen Crawford, el guardia de seguridad que había encontrado el cuerpo aquella madrugada. Cuando la policía obtuvo la orden para arrestarlo en junio del 2018, acudieron a su apartamento en San José, California. Crawford, ya de 72 años, se atrincheró en su casa. Tras varios minutos de tensión, gritó que no lo atraparían vivo. Y cumplió con su palabra. Crawford se disparó frente a los agentes, quitándose la vida. Con su muerte y el ADN en su contra, el caso de Arliss Perry fue oficialmente cerrado. La policía declaró que Crawford había actuado solo y que probablemente su crimen fue un ataque sexual, seguido de un montaje macabro con objetos religiosos. Para las autoridades, no había evidencia de una secta ni de una conspiración detrás del asesinato. A pesar de la resolución oficial, muchos en internet no están convencidos, porque Crawford escenificaría un crimen con simbolismos tan extraños. ¿Era una forma personal de degradar a su víctima o estaba intentando un ritual que había visto antes? Algunos investigadores siguen convencidos de que Arliss Perry fue víctima de un culto satánico en el corazón de California y que Crawford quizá fue solo un peón o alguien que sabía más de lo que reveló. Otra teoría sostiene que Crawford simplemente actuó solo y que el ritual fue un intento de despistar a la policía y generar pánico. La verdad completa murió con él. El asesinato de Arliss Perry quedó oficialmente resuelto con el nombre de Stephen Crawford, el guardia de seguridad que fue señalado por el ADN. Sin embargo, las preguntas persisten. ¿Por qué la escena parecía un ritual satánico? ¿Fue realmente un crimen aislado o la pista de algo mucho más oscuro que jamás reveló? ¿Qué piensas tú? Déjame en los comentarios, me interesa conocer tu opinión. Y si quieres seguir descubriendo más casos perturbadores, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video para que estas historias no sean olvidadas. Nos vemos en el próximo video.